Certo, ben fatto. Auzitegi Nagusiko presidente jauna, botere judizialeko ordezkariok, fiskal nagusi anderea, Eusko Legebiltzar buru anderea eta zurekin batera dauden herri agintari, herri ordezkari guztiak, justizia ordezkari guztiok, jaun Andreok egunon eta lehenik eta behin, epai dekanoak esan duen bezala, eskertu egin behar dut, agenda aldatu egin ahal izana. Nik uste dut argi dagoela zergaitik den agendaren aldaketa, baina aldi berean esan behar dut saridunak edo sarituak ere, nire aldetik ere, zorionik eta merezitakoena jaso ditzazuela. Eta eskerrik asko urte judizialari hasiera emateko ekitaldi honetan parte hartzeko luzatu didazuen gonbidapenagatik. Aldaketa eta ziurtasunik gabeko garai batean bizi gara. Euskadin ditugu nahi eutsi eta adostasun berriak lortzera bideratu nahi dugun garaia, azpimarratu nahi dut. Baita ere lortutako akordioak errespetatzeko eta betetzeko garaia ere. Bereziki, akordio horiek babes zabala eta zeharkakoa lortu zutenean. Gure arretaren ardatza da, adostasunean aurrera egitea guztion onerako jotzen ditugun helburuak lortzeko. Horien artean, gure autogobernua eguneratzea eta sakontzea. Vivimos un tiempo de cambio e incertidumbre que afecta a todos los órdenes de la vida social, política e institucional, también a la justicia. Y estas últimas semanas lo hemos visto con especial intensidad. Somos conscientes de la creciente exigencia de la sociedad, de la necesidad de recuperar la confianza en los poderes públicos y el servicio que ofrecemos a la ciudadanía. En las últimas semanas, el Poder Judicial se ha visto especialmente interpelado. El esfuerzo de todos los actores judiciales y políticos debe estar dirigido a evitar cualquier quiebra de la sociedad en la justicia. Procedo siempre con el máximo respeto a la justicia. Creo en la acción política e institucional y nos corresponde avanzar en la esencia de nuestra tarea, esto es, fortalecer los espacios de encuentro, diálogo, entendimiento y acuerdo. Quiero hablar de legitimación, que es algo que nos afecta a todos los poderes, y me refiero con ello también al cumplimiento, o en el cumplimiento de mi responsabilidad, al autogobierno y a las relaciones con el Estado. Y comienzo por la responsabilidad propia y abogo por defender el autogobierno singular reconocido y abogo por ensanchar los acuerdos alcanzados en la ponencia parlamentaria que tiene por objeto actualizar, profundizar, ampliar y garantizar el bien común que representa y ha de representar el autogobierno vasco. Me refiero también a la actitud de los poderes del Estado, a los que vengo demandando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado como mejor prueba de una nueva etapa de pacto y convivencia futura. Este año el Parlamento Vasco ha aprobado en dos ocasiones, el 12 de abril y el 28 de junio pasados, solicitar a la Administración del Estado un calendario de trabajo para la materialización de las transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía de Gernika. Este mandato, dirigido al Estado casi 40 años después de la aprobación del Estatuto, debe ser atendido. No se trata de ningún ultimátum, se trata de un llamamiento a la lealtad, también a la lealtad constitucional. Y hablo de legitimación. Dicho lo cual, espero que comprendan la referencia
y es por lo que lo ligo en un acto como el de hoy, porque así lo entendió el propio Tribunal Constitucional hace casi 30 años en una sentencia, la sentencia 209/1990, que dice literalmente: mientras no se hayan transferido los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de una competencia estatutariamente asumida por una comunidad, el ejercicio de dicha competencia corresponderá todavía al Estado. Y sigue: pero es indudable que tal ejercicio debe reputarse anómalo porque es provisional y lo provisional no puede seguir siéndolo indefinidamente. Y sigue: la lealtad constitucional obliga a todos y es el Gobierno, máximo responsable de la finalización efectiva del reparto de competencias, quien debe extremar el celo para llegar a los acuerdos en la comisión mixta. Es, por lo tanto, el propio Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial garante de su interpretación, el que da amparo a una reclamación política y también legal. Y apelo al Gobierno español a extremar el celo y facilitar los acuerdos para zanjar una situación de provisionalidad contraproducente para ambas partes. Gure helburua da, adostasunaren bidez, aitortua den autogobernu beren beregiazkoari eustea eta horretan ere autogobernu hori eguneratzea eta sakontzea. Hasteko eta behin, adostasun handiz hitzartua dagoena bete behar da, akordioaren bidetik berriro aurrera egiteko. Legebiltzarrak bitan onartu du estatuko administrazioari lan egutegi bat eskatzea bete gabe dauden transferentziak gauzatu daitezen. Gernikako estatutua onartu zenetik ia 40 urte bete direnean agindu honek erantzuna jaso behar du. Ziur nago, laizter zehaztuko dela alde guztiek erakutsi dugun elkarrizketarako, ulermenerako eta akordiorako jarrera hori. Ziur nago, behin-behinekotasun horri bukaera emango zaiola. En este acto de apertura del año judicial y tomando como referencia las sentencias del Tribunal Constitucional y el cumplimiento de una ley orgánica, apelo a la responsabilidad del Estado para hacer efectivo el reparto competencial y poner fin a una provisionalidad que dura más allá de lo deseable y contraviene la observancia de la Constitución y el Estatuto de Gernika. Estoy convencido de que la disposición al diálogo, el entendimiento y el acuerdo que hemos expresado podrá concretarse en breve en leal cumplimiento del autogobierno reconocido. Sería un paso positivo en la senda de la recuperación de la confianza, de la legitimación en la que nos debemos implicar todos los poderes públicos. Eskerrik asko eta egun ona izan.